Un cordial saludo, profesor y compañeros. La sesión tiene que ver con el electromagnetismo y su aplicación. El grupo está conformado por Xiomi, Natalie, Angélica y quien les habla, Héctor. Tenemos una agenda, el cual veremos el concepto del electromagnetismo, el concepto de inducción electromagnética. Veremos unos ejemplos de electromagnetismo, de los cuales escogimos uno, que es el transformador. Veremos su significado, sus partes y su funcionamiento. Se le conoce como electromagnetismo a la rama de la física que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, es decir, la interacción entre las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. Entre otras aplicaciones aparte del transformador, también los podemos encontrar en los rayos X, los microondas, los planetas, entre otros. El origen del electromagnetismo se dio en 1821, cuando se dieron a conocer los primeros fundamentos con el trabajo científico del británico Michael Faraday, que a su vez fue la base de la definición de la inducción electromagnética. Este es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. El fenómeno lo explica la ley de Faraday, que relaciona el cambio del flujo magnético que pasa a través de una espira con la magnitud de la fuerza electromotriz que es inducida en ella. La fuerza electromotriz se refiere a la diferencia de potencial a través de la espira descargada, es decir, cuando la resistencia en el circuito es alta. En conclusión, la ley de Faraday dice que el sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo que la produce. Al acercar el imán a la espira, aumenta el campo magnético que la atraviesa y el flujo, y al alejar el imán de la espira, disminuye el campo magnético que la atraviesa y el flujo. Por lo tanto, la corriente inducida circula en el sentido en el que se genera un campo magnético por la espira, cuyo flujo tiende a contrarrestar el del campo magnético del imán. Con la presentación sigue Natalie. Algunos ejemplos son generadores, transformadores y motores eléctricos. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, transformando la energía mecánica en eléctrica. Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna. También se puede usar para aislar eléctricamente un circuito. Y un motor eléctrico son los dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y de corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando es necesario. Estas máquinas ayudan a mejorar la seguridad y eficiencia de los sistemas de energía durante su distribución y regulación a través de largas distancias. Partes de un transformador. Las partes que componen un transformador son: bobina primaria, encargada de recibir la tensión a transformar y convertirla en un flujo magnético. Núcleo del transformador, encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria. Bobina secundaria, encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencial requerida. Continuando con la presentación, compañeros, ya para finalizar, vamos a ver lo que es el funcionamiento de un transformador. Algo muy sucinto, resumido, los cuales vamos a tener en cuenta 4 aspectos muy importantes. Lo que es la inducción electromagnética, la que ya vimos con la ley de Faraday, el material ferromagnético, que es aquel que nos crea un flujo magnético, el campo magnético, que se realiza cuando el material ferromagnético tiene a su alrededor una bobina de cobre. Y lo que es el voltaje, ya es tanto el voltaje de ingreso y el voltaje de salida. Entonces, teniendo estos conceptos ya claros, podemos decir que si tenemos una bobina primaria, que es la que recibe la energía alterna, entonces, ¿cómo esta pasa la energía a la bobina secundaria? Pues sencillo, esta se pasa porque tiene un material ferromagnético, que esta a su vez crea un flujo magnético. Entonces ya teniendo, y para ambas bobinas va a ser el mismo flujo magnético como lo evidencia la imagen.
Entonces vamos a identificar lo que es la relación de transformación. ¿Cómo identificamos esa relación de transformación? Muy sencillo. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si en esta bobina primaria tiene 2000 vueltas y en esta tiene 1000 vueltas, entonces el voltaje de salida sería la mitad del de la entrada. Entonces, teniendo en cuenta que si el voltaje de la entrada es de 220 volt, ¿cuál sería el de la salida? 110 volt. Ya para lo que es la corriente, sería a la inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, entonces la corriente se transforma al doble, que es la que ingresa, con la que ingresa la corriente alterna. Para la potencia, pues tenemos entonces aquí lo que es la potencia. Pueden observar, entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es igual al voltaje por la corriente, que es la misma de los dos lados, de las dos bobinas. Ya teniendo todo esto, pues espero les haya quedado claro cómo es el funcionamiento de un transformador. Es algo muy sencillo, es prácticamente cómo se convierte o cómo se transforma más bien la energía alterna o cómo la queramos transformar, si con más voltaje o menos voltaje. Muchas gracias, compañeros. Por último, es importante también tener en cuenta que la potencia siempre no va a ser, siempre se pierde. Muchas veces se pierde por dos aspectos, como lo de la dispersión de flujo magnético o generación de calor. Nunca, de acuerdo a lo investigado, nunca habrá un transformador perfecto. Muchas gracias. Estamos dispuestos a recibir cualquier retroalimentación. Hasta una próxima.